Corintios capítulo 11, verso 16 hasta el verso 33. Vamos a leer todo el párrafo, aunque estaremos considerando mayormente el verso número 21. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. La iglesia dice: Amén. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Padre, gracias. Ayúdanos y ministranos, Señor. Te lo pedimos. Sé tú con nosotros, Señor. Dirígenos que en esta noche esta palabra pueda ser de bendición, de edificación. Que en esta noche esta palabra, Señor amado, pueda tocar nuestros corazones. Que pueda, Señor, ser como la lluvia y la nieve que riegan la tierra y la hacen germinar y dan semilla al que siembra y pan al que come. Así sea esta palabra haciendo todo aquello por lo cual tú le envías. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse los hermanos. Dios es bueno. Amén. A su nombre. Gloria a Dios.
Dios es bueno. Amén. En esta carta de los Corintios, en esta segunda carta, el capítulo 11, podemos ver claramente cómo el apóstol Pablo defiende su ministerio apostólico de una manera que nunca antes se había visto, y me atrevo a decir que es la única carta donde el apóstol Pablo se expresa de esta manera, defendiendo su ministerio apostólico. ¿De quién lo defendía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo defendía su posición como ministro del Señor delante o frente a aquellos que se presentaban con muchas credenciales, presumiendo de ser superiores en todos los ámbitos al predicador de los gentiles, al apóstol Pablo, a quien Dios mismo había llamado por medio de su Espíritu Santo y por aquella aparición misma de nuestro Señor Jesucristo, cuando se le apareció camino a Damasco. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Pero el apóstol Pablo en esta ocasión habla de esta manera, porque después de que la iglesia de los Corintios fue fundada por el apóstol Pablo, la Biblia dice que había muchos otros llamados apóstoles, los cuales les gustaba presumir. Amén. Hay gente que le gusta presumir de muchas cosas. Amén. Hay gente que presumen sus títulos. Hay gente que presume, amén, sus riquezas, sus bendiciones. Nunca olvidaré en aquella ocasión, hace muchos años, hace quizá unos 10 años atrás, un pastor en Long Island, cuando me veía manejar mi Ford Explorer, una blanquita que a lo mejor algunos hermanos se acordarán, la transmisión le patinaba, y recuerdo que el pastor me decía: tú eres hijo del rey y debes de andar en un mejor carro. Y me decía: ese carro tuyo te trae maldición, tienes que andar en un carro del año. Y yo decía: bueno, ojalá así sea, ¿verdad? Pero mientras tanto, esto es lo que hay. ¿Cuántos alaban a Dios? Este era el carrito que el Señor me había dado. Recuerdo que lo trataba con mucho cariño, una caja de herramientas en el baúl por si acaso me quedaba, porque gracias al Señor también algunos años de mi vida fui mecánico automotriz, por si acaso, haciéndole la competencia a Tomasito y al hermano Mario. Aleluya. Sin embargo, hay personas que les gusta presumir muchas cosas. Hay personas que les gusta presumir su trabajo, su salario, su estilo de vida. Gente que presumen un estilo de vida queriendo mostrarse como superiores a muchos otros más. A su nombre. Personas que presumen muchas veces su auto, presumen su capacidad quizá intelectual o sus estudios seculares, sus títulos, su profesión. Presumen muchas cosas, y aún dentro del ministerio hay personas que también presumen su concilio, presumen su iglesia, presumen su congregación, su edificio. Recuerdo, más bien todos debemos de recordar que aún en tiempos de Jesucristo, cuando los discípulos, la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 24, que de hecho fue el último discurso del Señor Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 23, fue el último discurso del Señor en el templo. Y la Biblia dice en el libro de Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para preguntarle esa pregunta. Jesús salió del templo y se iba. Los discípulos, dice, para mostrarle los edificios del templo. Los discípulos también presumían el templo de Salomón. Presumían su belleza, sus puertas, sus columnas, sus atrios. Presumían todo, sus cortinas, su lujo, el oro que había allí en ese lugar, la riqueza. Óigame, un templo esplendoroso.
Así hay gente que le gusta presumir las cosas materiales, terrenales. Presumen muchas veces la congregación. Hay gente que presume cuando hablan. Yo cuando hablo de esta congregación hablo en un sentido espiritual, pero hablo de lo que Dios ha hecho, de la bendición espiritual que aquí tenemos, porque la verdad somos una iglesia bendecida por Dios espiritualmente. ¿Cuántos alaban a Dios? No tenemos el edificio a nuestro nombre, no es un templo propio. Quizás algún día lo tendremos si el Señor lo permite, pero cuando hablo de las cosas espirituales, de la bendición espiritual, del crecimiento espiritual, de cómo el Señor aquí salva las almas, de cómo el Señor aquí ha restaurado las almas, ha restaurado los matrimonios, de cómo el Señor ha hecho grandes cosas y prodigios, porque hay que hablar y hay que testificar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y si alguno no lo hace, me parece que está siendo negligente, porque debemos de publicar las bendiciones de Dios en nuestras vidas para la gloria de nuestro Dios, no para nosotros enorgullecernos, sino para darle la gloria al que gloria merece. Dale fuerte el aplauso a Cristo, porque Él es bueno. A su nombre. Pero hay gente que le gusta presumir de las cosas terrenales. Hay gente que presume. Mucha gente presume incluso si alguien quizá ayunó 21 días, los 21 días de Daniel lo publican donde quiera que va. Hay gente, recuerdo en aquella ocasión, ya lo he testificado antes, vino una pareja presumiendo de que pasaban más de 40 días en ayuno y en oración, y que muchas revelaciones. El hermano César se acordará y decía: oh, Dios me ha dado muchas revelaciones, nada menos ayer Dios me mostraba esto, aquello, lo otro, y después de una revelación viene otra y viene otra, y al final del discurso me dijo: yo lo que necesito es una ofrenda. Me dijo yo: fíjese, no era necesario presumir de tantas cosas, porque a la verdad la Biblia dice que nosotros tenemos el espíritu del discernimiento. Cuando alaban a Dios, y cuando una persona está hablando en verdad, el espíritu que está dentro de nosotros también confirma que habla en verdad. Pero hay gente que le gusta simplemente presumir, alabados a la gloria del Señor, y se les olvida que están hablando con alguien que tiene el espíritu de Dios, y que muchas veces, aunque no podemos decirle a la persona: usted me está mintiendo, pero dentro en nuestro corazón sabemos que muchas cosas son inventadas. Cuando alaban la gloria de Jehová, a su nombre. Hay gente que le gusta presumir, hermanos. Gente que le gusta presumir. Personas como los apóstoles que llegaban a la iglesia de Corinto, dice que presumían y hablaban de ellos con tanta holgura, y hablaban de ellos más que de Jesucristo, menospreciando al apóstol Pablo, aquel a quien Dios había enviado para predicarles a los gentiles. Alabado sea su nombre. Siempre cuando hay una persona que se enaltece a sí mismo, que habla mucho de sí mismo, fíjese, siempre tratan de menospreciar a muchos otros. A su nombre. Hay personas que hablan tanto de sí mismos como los mejores predicadores. Hace 2 años más o menos, si no mal recuerdo, vino acá un predicador que venía de un país de Centroamérica, y decía que había venido por revelación del Señor, y que traía una revelación. A lo mejor ustedes también se acordarán. Yo me siento acá en mi sillita, cierro mis ojitos, estoy escuchando, pero a la vez estoy discerniendo en mi espíritu. Cuando alaban a Dios, porque cuando algo es de parte de Dios, nuestro espíritu también se compunge. Alabado sea su nombre. Cuando el mensaje viene de parte de Dios, usted no lo cuestiona, porque dentro en tu espíritu ya Dios te ha dado confirmación de que esa palabra es de Dios para tu vida. Alabado sea su nombre. Yo no tengo que pararme acá tratando de convencerlo o de presumirle algo. No, porque si algo Dios nos da para alguien en esta congregación, que el Espíritu de Dios lo confirme a su corazón. Dale fuerte el aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Amén.
se ha publicado y se conoce incluso de evangelistas, de muchos otros predicadores que les gusta profetizar. Muchos predicadores, ¿saben cuánta gente le gusta profetizar? A mí me han profetizado y yo me quedo callado, pero en mi espíritu y en mi corazón hay cosas que yo recibo y hay muchas cosas que simplemente desecho y ni siquiera les presto atención a su nombre. Fíjese, mucha gente que les gusta profetizar y hablar con tanto ego. Cuando una persona habla de sí mismo en primer lugar, eso no es honra. Porque si yo hablara de mí mismo, no es honra ni tampoco es ético y mucho menos modesto. ¿Cuántos alaban a Dios? Que otro te honre, dice la palabra del Señor. No te alabes a ti mismo, sino que otros te alaben. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Pero cuando alguien se alaba mucho a sí mismo, cuando alguien se enaltece a sí mismo, a su nombre, cuando alguien habla mucho de sí mismo, hermano, Dios me dio a mí profecía, hermano, Dios me dio a mí esto, hermano, yo hice esto, hermano, yo hice aquello. Cuando alguien habla mucho de sí mismo, yo como que en mi corazón yo digo, esto como que este predicador como que no va a volver muy pronto a la congregación. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay predicadores que nosotros oímos y muchas veces tenemos que como alejarnos un poquitito de ellos, porque hablan mucho de sí mismo. Cuando una persona habla mucho de sí mismo, dice el americano, that ain't no good. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso no está bueno. Que alguien hable de nosotros. Si alguien va a hablar de la congregación Jóvenes Cristianos de Brighton Beach, a lo mejor quizá que hablen otros de afuera de la bendición grande, hermosa, espiritual, de la unidad que se mueve en esta congregación, de cómo las almas han sido restauradas. Yo testifico de que en esta congregación aquí hay personas que salieron del alcoholismo, pero que ahora son siervos de Dios. Hay personas que estaban al borde de, a lo mejor, de suicidarse, pero ahora son siervos de Dios. Hay personas que andaban en las pandillas, pero ahora son siervos de Dios. Personas que estaban a punto de divorciarse, pero ahora esas familias son firmes, sólidas y son siervos de Dios. Hablamos de lo que Dios ha hecho para engrandecer el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabamos a su nombre. Amén. Hay gente que dice, yo he ido a los países, a lo mejor fueron nada más a un país, y dice, he visitado las naciones. Gente que le gusta presumir, gente que le gusta hablar de sí mismo. Y nótese lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo 11, en su verso 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, a su nombre. Fíjese, nunca vemos en la Biblia que Cristo Jesús algún día o en alguna ocasión se jacta, habla con jactancia. Nunca vemos o leemos en la Biblia que Jesucristo en alguna ocasión se vanagloria a sí mismo. Nunca vemos a Jesucristo hablando, amén, de cosas como para enaltecerse a sí mismo. Él fue humilde. ¿Cuántos alaban a Dios? Él mismo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? El manso y humilde, manso, la mansedumbre habla, la mansedumbre es un fruto del Espíritu y habla de un corazón dócil para perdonar, y la mansedumbre habla de
del servicio y a la vez habla de sumisión, es decir, que totalmente sumiso, se sujetó al Padre. Cuando alaban a Dios, es más, antes de ir a la cruz, él dijo: Padre, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo digo, sino que se haga tu voluntad. Alabado sea la gloria. Dale fuerte el aplauso a ese Cristo de la gloria que merece toda honra. ¡Oh, aleluya! Amén. Nunca vemos a Jesús jactándose o vanagloriándose, como mucha gente le gusta vanagloriarse a su nombre. Hoy en día cualquier persona se jacta, se vanagloria. Apenas un pastor es ungido como pastor y ya se publica en redes sociales: pastor fulano de tal y su esposa pastora fulana de tal. Come on. Conocí un pastor a través de la radio. Le dividió la iglesia a su pastor donde antes se congregaba. Y antes del año, más o menos, quizás como a los 6 meses, ya no era pastor del grupito que se había llevado, sino que era el apóstol del grupito que se había llevado. Y yo me quedo sorprendido porque no solamente la gente le llamaba y se enojaba cuando le llamaban pastor. No, yo no soy pastor, soy apóstol. Y lo más irónico de esto es que ellos mismos se lo creen. Qué tremendo es que una persona se enaltezca tanto. Y el apóstol Pablo en esta ocasión, en el verso capítulo 11, en este capítulo 11, Pablo se siente como de cierta manera presionado por la arrogancia de sus adversarios, aquellos apóstoles que habían llegado a la iglesia de los Corintios para presumir y al mismo tiempo, mientras ellos presumían de sí mismos, menospreciaban el ministerio del apóstol Pablo. Y a la vez, este conflicto espiritual que estos llamados apóstoles sembraban división en el corazón de la iglesia. Por esta razón, el apóstol Pablo, presionado por la arrogancia de sus adversarios y preocupado a la vez por el efecto que esto causa a la iglesia, les escribe de esta manera. En este verso 16 dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Está hablando no por revelación de Dios, sino que está hablando para que la iglesia le preste atención a la defensa que el apóstol, impostor y obreros fraudulentos que habían llegado para pisotear la dignidad del apóstol Pablo. Por eso él mismo dice: no lo hablo según el Señor, no es una revelación de Dios, sino como en locura, con esta confianza de gloriar, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, como diciendo, de buena gana toleráis a los no muy inteligentes, siendo vosotros muy inteligentes. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora,
si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Hace unos años, por medio de la radio, de igual manera, he conocido varios predicadores que el Evangelio, que les gusta maltratar a la iglesia. Uno de ellos me dijo en cierta ocasión: Josué, un día te vamos a invitar a predicar a esta iglesia. Te vas a subir a ese altar. En el altar unas letras grandes que decía santidad a Jehová. Pero Josué me decía: el que se sube a ese altar tiene que predicar duro. El que se sube a ese altar tiene que hablar recio, duro. Nosotros decimos rajatabla. De hecho ya no es ni rajatabla, es, oiga, yo no sé ni cómo llamarlo, eso es leñazo, garrotazo, como, oiga. Josué, si te subes a ese altar, tú no vas a traer un mensajito de esos así, tienes que hablar tú. Porque si no, esta gente no les gusta. No te vuelven a invitar. No le sacas ni un amén. Y hablando de cosas, y yo decía, está bien, algún día, cuando me inviten, no hay problema. Pero yo muy dentro de mi corazón yo decía, imagínense, yo estoy en contra de aquellos predicadores que maltratan a la iglesia. En contra de aquellos predicadores que cuando llaman a la iglesia le dicen: hermano, quite esa cara de caballo. Hermano, quite esa cara de no sé qué. Hermano, y maltratan a la iglesia. Nunca vemos o leemos en la palabra del Señor que Jesús maltrató a la iglesia. Excepto cuando se refirió acerca de los fariseos, cuando Juan el Bautista los llama, amén, generación de víboras. Pero fue esa expresión dirigida a los fariseos, quienes querían participar de la bendición espiritual sin haber ni siquiera comprometido su vida o haber tenido la intención, ni siquiera la intención de agradar a Dios en su vida. Por eso es que Juan el Bautista los llamó generación de víboras. Pero el Señor nunca maltrató a la iglesia. El Señor nunca maltrató a nadie. Nunca el Señor llamó cara de caballo a nadie. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Gloria. Nunca el Señor ni siquiera a Judas, que era un ladrón, lo llamó ladrón a su nombre. Sino que Él lo sabía y lo trató como a todos los 12 discípulos que andaban con Él, lo trató igual, conociendo su condición. Cuando alaban a Dios, a su nombre. No lo sacó del círculo de los 12 sabiendo quién era, un ladrón. Comía con Él en el mismo plato. Cuando alaban a Dios. ¡Qué tremendo! Para que entendamos cómo el Señor trató a la iglesia. Trató a la iglesia con amor, con palabras afables. Cuando alaban a Dios, Dios trata a la iglesia como se supone que debemos de ser tratados, como se supone que el esposo trate a su esposa, con cariño, con respeto y con amor. Dale fuerte el aplauso a Cristo, porque Él es bueno. A su nombre. Amén. Sin embargo, escuche, por esta causa también el apóstol Pablo habló a los filipenses en su capítulo 3, en su verso 2 al 6. El apóstol Pablo les habló a los filipenses y le dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando y refiriéndose a esos mismos apóstoles y obreros fraudulentos, a los que también el apóstol Pablo se refiere en la carta a los Corintios. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús,
no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo a los filipenses, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Cuántos alaban a Dios? El apóstol Pablo habló a los filipenses de esta manera. Sin embargo, el apóstol Pablo a los corintios fue un poco más severo y les habla y les dice que la iglesia tolera. Muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno os toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Mucha gente habla de las nuevas unciones que están saliendo. La unción de los $1000. Si usted siembra 1000, a usted le van a caer 10,000 a su nombre. Las nuevas unciones y los nuevos moveres que se están viendo en estos días, hermano. Gente que habla, si usted siembra su carrito del 2011, Dios te va a dar uno del 2020. ¿Y qué tal si no recibes nada? ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Si usted quiere ser limpio, la unción del jabón, la unción del agua de no sé qué, la unción de la escoba, la unción de la bofetada. Óigame, la gente hace fila para que el pastor le dé una bofetada. ¿Quieres la unción de Dios? Sí. Y se paran al frente y hacen fila. Y tiene que resistir la bofetada. Uno pidió la doble porción, imagínese usted, a su nombre. Y qué terrible. La unción de la gasolina, la unción de no sé qué, la unción de la camisa mojada, la unción de la chancleta. Óigame, que muchas tonterías, y la gente hace fila. La gente los tolera. La gente tolera la unción de la escoba. Otro mencionaba la unción de la silla. Qué tremendo, la unción de la silla. Qué locura la gente lo tolera. A su nombre. La gente tolera eso. Le aseguro que hay más gente metida en esos congresos que en las iglesias de sana doctrina, donde se predica la buena palabra de Dios para la edificación de la iglesia. A su nombre. Y el apóstol Pablo a los corintios dice: vosotros toleráis a todos los necios. Si alguien toma lo vuestro, lo toleráis. Es un gran siervo. ¿Por qué? Porque tomó lo vuestro. A su nombre. Hay gente que le gusta pedir. Hermano, yo veo que usted tiene 2 carros. Siémbreme uno. Y viene la gente y lo siembra, viene la gente y lo regala. Y tienen al siervo en alta estima. Pero el apóstol Pablo, como no pedía nada, lo tenía como un menos apóstol, menos efectivo. A su nombre. Por eso es que el apóstol Pablo en este verso 21 dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Débiles. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. ¿Débiles para qué? Débiles, es decir, que no se atrevió a pedirle a nadie. Fuimos muy débiles, como diciendo, para eso fuimos muy lentos, muy dejados. Para eso fuimos muy dejados. El apóstol Pablo usa la palabra débil, pero en realidad es una palabra fuerte, una expresión fuerte. Para eso fuimos demasiado muy débiles. Como diciendo, yo no me atreví a pedir prestado. Yo no me atreví a pedir el carro a nadie.
Yo no me atreví a pedirle el terreno a nadie. Yo no me atreví a pedirle $1,000 prestados a nadie. Yo no me atreví a pedirle nada a nadie porque fuimos débiles. Tampoco se atrevió el apóstol Pablo, amén, a predicar para su propia conveniencia. Nunca habló de él a pesar de que estaba en necesidad. Nunca dijo, hermano, yo necesito esto. Yo recuerdo hace unos 5 o 6 años atrás, cuando estábamos peleando la casa en la corte, un pastor en la radio venía conmigo y me decía, pastor, ¿por qué tú no anuncias en la radio que estás perdiendo tu casa? A lo mejor muchos hermanos te van a ayudar. Y yo tuve la tentación de hacerlo, pero no me atreví. A su nombre. De hecho, este pastor vino a mi casa a decirme, Josué, tú tienes que hablar de que estás perdiendo tu casa para que la gente te ayude. Era verdad que estaba perdiendo la casa, pagando abogados por más de 3 años, procurando y llevando papeles y procurando y orándole al Señor. Pero un hermano me decía, Josué, tú eres bobo. Tienes que decir en la radio que estás perdiendo tu casa. Muchos hermanos te van a ayudar, te van a mandar ofrendas y te van a ayudar. Y no me atreví. Ni siquiera a la iglesia acá, a ustedes que son de mi confianza, tampoco les dije que estaban perdiendo la casa y que estaban pagando abogados. A su nombre. Porque no me atreví. No tuve la valentía de pedir para mí. Hemos pedido para muchas otras causas. Para las misiones, para las catástrofes, para ayudar a nuestros hermanos en medio de la adversidad, para construirle casas a otras familias en necesidad en nuestros países. Hemos pedido para muchas otras causas, pero no me atrevo a pedir para mí. No me atrevo a pedirle a nadie. ¿Cuántos alaban a Dios? Sin embargo, el apóstol Pablo también dice, para eso fuimos demasiado muy débiles. Mientras tanto viene otro y te profetiza y te dice, te profetizo que para el año que viene, si tú me siembras esa fondita del 2014, Dios te va a dar para el año que viene una del 2020. Y viene la gente y dice, pues está bien, yo le creo a Dios. Llevan el título y de una vez entregan la llave. Yo no me atrevo. A su nombre. Un pastor, un predicador que vino hace unos años, yo lo tuve que reprender, porque cuando después de cantar y predicar, se paró la parte de afuera y empezó a verle las manos a los hermanos y a las hermanas. Y cuando le veía un anillo, eso lo saben los oficiales, cuando le veía un anillo, hermana, siempre ese anillito, siémbralo en mi ministerio y el Señor te va a bendecir grandemente. Cuando los oficiales me dijeron de eso, pastora, que el predicador está pidiéndole el anillo y las cadenas a los hermanos, y yo me fui para la parte de atrás, le dije, recoja por favor y salga de acá. No le voy a decir quién es porque están grabando. A su nombre. Pero eso es cierto, hermano. ¿Cómo me voy a atrever yo a pedirle a alguien un anillo? ¿Cómo me voy a atrever a pedirle a alguien Yo no me atrevo, pero viene otro sinvergüenza, viene otro predicador y le siempre ese anillo de oro y Dios te va a bendecir grandemente. Que el Señor reprenda al diablo cuando alaban a Dios. Eso no trabaja así. Si alguien de alguna manera es tocado por el Señor para bendecir la obra, gloria a Dios, pero yo no me atrevo a pedirle con engaño y sobre todo a pedir para mí. No me atrevo. Yo recuerdo que ese mismo predicador, cuando lo saqué de la iglesia, me llama por la noche y me dice, Josué, disculpa que te llame, yo sé que estás enojado conmigo, pero 3 billetes de a 100 de los que tú me diste fueron falsos. Fueron falsos. Sí, Josué, salieron falsos. Yo los llevé al banco y me dijeron que eso es falso. Y le digo, pues mándemelos para atrás y yo le voy a mandar otros buenos. Y me dice, no los tengo, me los quitó el banco. Le digo, bueno, déjeme entonces ver qué puedo hacer, le dije yo. Yo en mi corazón sentí que no era cierto, no era verdad. Porque yo no creo que ninguno de ustedes se atreva a meter un billete falso a la ofrenda. A su nombre. I don't think so. Yo no creo. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces le dije a los oficiales, miren, este predicador dice que 3 billetes de a 100 eran falsos y que él los necesita para atrás, que los quiere.
Josué me estaba llamando a cada rato, cada 2 horas me llama Josué, lo que los necesito es para pagar mi mortgage. Josué, yo los necesito. Óigame, me agitó tanto que le dije yo, mire, la verdad, no se los voy a mandar. Y terminé de hablar con él, lo bloqueé. A su nombre. Lo bloqueé. Después me encontré un pastor en Long Island que lo tenían invitado y le dije a ese pastor lo que me hizo a mí. Ahí mismo le cancelaron. Me acerruché el palo allá también con el otro. A su nombre. Dale fuerte el aplauso a Cristo porque le fuerte. Pero hay obreros fraudulentos, apóstoles, que hablan de sí mismo, se vanaglorían, se enaltecen, se inflan. Óigame, todo su mensaje y todas sus predicaciones van hablando de sí, para defenderse a sí mismo, para de alguna manera, como dicen por ahí, enviando un mensaje subliminal, pero con la intención de hablar bien de sí mismo. Que el Señor nos libre de nosotros enaltecernos a nosotros mismos. Aquí hay uno que ese sí merece ser enaltecido. Aquí hay uno que sí merece ser alabado, exaltado y engrandecido. Aquí hay uno que sí ese merece que todos nosotros nos desgastemos nuestros pulmones y que nos entreguemos totalmente en la alabanza y en la adoración y en la exaltación al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, al que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Él sí merece ser exaltado. A su nombre. El apóstol Pablo dice: pero en lo que otro tenga osadía hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, dice él, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, porque los predicadores o apóstoles, obreros fraudulentos, habían menospreciado al apóstol Pablo y ni siquiera lo consideraban como un ministro de Jesucristo. Por eso es que él dice: ¿son ministros ellos de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes. El apóstol Pablo, quiero que entienda que de esta manera él pretende, amén, que la iglesia le preste atención. Él procura llamar la atención y dice: en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces. Y no ha sido una vez. Eso no fue que hablaron mal de él, fue lo azotaron de verdad. A su nombre. 3 veces he sido azotado con varas. Y qué terrible. Escuche eso. Los religiosos, los que se supone que debían ser, amén, misericordiosos, compasivos, los que deberían de reflejar el carácter de Cristo, lo habían azotado con varas 3 veces. Una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. A su nombre. El apóstol Pablo hace una lista de todas esas adversidades que él había padecido mientras él procuraba hacer el ministerio del Señor. Me
impresiona la lista que el apóstol Pablo hace, que incluso menciona ciertas cosas que no se leen en el libro de los Hechos, pero que él mismo da testimonio y dice: Dios sabe que hablo con verdad y no miento. Está hablando de toda clase de adversidad que él había vivido y padecido por causa del ministerio del Señor. Un verdadero ministro del Señor no solamente predica el evangelio del Señor, sino que también procura sufrir por causa del evangelio del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Un verdadero ministro del Señor sufre por causa del evangelio del Señor. Pero usted ve que todos esos fraudulentos obreros o apóstoles de la nueva era, ellos no sufren. Los mejores carros los andan ellos. Las mejores casas las viven ellos. Yo no conozco ningún apóstol que vive en un Beima. A su nombre. Gloria a Dios. Todavía yo no conozco a ningún apóstol que vaya al cerro de El Fortín, Veracruz, allá el fraccionamiento del Fortín en Veracruz. Todavía nunca ha llegado ninguno de estos apóstoles a estas montañas. A su nombre. Ellos van a las ciudades. Ellos van y se reúnen en los congresos con los muchos otros líderes que tienen el mismo espíritu y buscan su propio bienestar. Pero los verdaderos ministros del Señor no es que van a las ciudades a conocer las ciudades o los centros turísticos como quien va de vacaciones. El verdadero ministro del Señor va a los lugares, a las naciones, pero va para hacer el trabajo del Señor, como el apóstol Pablo salía en cada uno de estos viajes misioneros, salía para las provincias, salía pero para predicar el evangelio, y él mismo lo dice, donde el evangelio nunca antes había sido predicado, él llegaba para que nadie diga que yo estoy edificando sobre fundamento. Llegaba a las ciudades donde nadie entraba. Cuando alaban a Dios, a padecer por causa del evangelio, lo apedrearon, lo azotaron. Óigame, que muchas cosas le sufrió el apóstol Pablo al Señor, pero lo hacía por amor a Dios. Qué bueno es cuando los hombres de Dios, amén, exponen su vida por amor a Cristo. Dale fuerte el aplauso a Cristo porque es bueno. Alabamos a su nombre. Amén. A su nombre. Óigame. Yo quiero pensar que el apóstol Pablo, después de comer, le daba gracias a Dios, aunque lo que comía era posiblemente lo que le daba. Después de predicar, no es como los apóstoles de ahora, que van a los mejores restaurantes, se toman una selfie con el nombre del restaurante en la parte de atrás, y después le toman una foto al plato que se van a comer. Langosta, steak. A su nombre. Qué tremendo. Yo no me atrevo porque siempre pienso, habrá alguien que posiblemente no tiene para comer y yo publicando esto. Ay, Dios. A su nombre. Gloria. Usted ve que hay gente que incluso para el Día de Acción de Gracias publican la foto, tremendo pavo, y cupcake, y cheesecake, y pastel de 3 leches, y panes, y publican todo, y hay un manjar grandísimo, como diciendo, miren la cenita que tenemos ahora. Yo siempre pienso, digo, algunas veces he sido tentado a publicar a veces algo ahí bueno que uno considera, y yo pero digo, ¿qué tal si hay alguien que posiblemente no tiene para comer y yo publicando esto? Mejor no publico nada, pero me lo como cuando alaban a Dios. A su nombre. Dios es bueno. Pero lo que quiero decir, amados, es como las personas, el apóstol Pablo
en esta carta defendiendo su ministerio frente a estos obreros fraudulentos y apóstoles falsos que con su enaltecimiento y con su arrogancia menospreciaban el llamamiento y el ministerio del apóstol Pablo. Por eso es que usted lo ve que él habla y dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo yo más. Y habla de esa lista extensa de padecimientos por causa del evangelio. En trabajo y fatiga. En el verso 27 dice en trabajo y fatiga. En muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Escuche eso, la preocupación por todas las iglesias. En el verso 29 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Como diciendo, cuando alguien padece, yo también padezco. Esa es una empatía que hay en el corazón del apóstol Pablo. Si alguien padece, él también padece. A su nombre. Usted sabe que hay gente que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. A su nombre. Hay gente que se enferman y les da igual. No, el apóstol Pablo, si alguien enfermaba, también él se sentía mal. Dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Él se indignaba, se entristecía cuando alguien tropezaba, se apartaba. A su nombre. No es como muchos que no les importa, les vale un pepino quién se descarría, quién se aparta, quién se queda, quién se desanima. Pero el verdadero ministro del Señor no. El verdadero ministro del Señor, apóstol Pablo, dice, ¿quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Él también se entristecía. Por eso es que le escribe la carta a los corintios, para que ellos también escuchen que él no es uno de esos apostolitos que recién salieron para predicar porque se le dio la gana. No, fue enviado por el Señor. Cuando alaban a Dios, fue ungido, enviado y separado por el Señor. Era un hombre a quien Dios había respaldado y le había encargado la responsabilidad de la predicación de los gentiles, dando como resultado muchas iglesias en diferentes provincias romanas. Alabados a la gloria del Señor. Dale fuerte el aplauso a Cristo porque Él es bueno. Oh, gloria al Señor. Me acerco al final, dice verso 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. En las cosas que él no se atrevía a hacer, me gloriaré de mi debilidad. Porque mientras muchos se atreven, yo no me atrevo. Muchos se atreven a enaltecerse a sí mismos. Sí, yo no me atrevo. Muchos se atreven a hablar de ellos y de enaltecerse. Plantaron 2 iglesias y dicen que tienen un concilio. No, eso no es así. Eso no es así. Tienen, óigame, gente que se enaltece, gente que se enorgullece, gente que posiblemente Dios los está usando de alguna manera, pero luego se inflan, luego se enorgullece. Y sobre todas las cosas, amados, si alguno está siendo usado por el Señor, la gloria siempre es de Dios. A su nombre. Si alguno es instrumento de bendición para alguien, no diga que fue usted, diga que fue Dios. Amén. Diga que fue por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Dígale, si alguien es un instrumento para bendecir a otro, dígale, no fui yo, fue Dios a través de mí. Cuando alaban a Dios, a su nombre. Si de alguna manera Dios nos usa como canal de bendición, pues la gloria es para Dios. Amén. El darle la gloria a Dios es también evidencia de humildad. A su nombre. Pero no llevarnos nosotros la gloria.
no nosotros enorgullecernos. Amén. Sino más bien procurar la humildad. El apóstol Pablo decía: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Mire qué tremendo. Entre todas las cosas que le pasaron, él termina el capítulo 11 con esta escena. Descolgándose, cualquiera pudiera decir: esa fue una actitud de cobardía. Cualquiera pudiera decir: ah, ese fue un ministro cobarde. ¿Por qué no se enfrentó ante el ejército? ¿Por qué no salió y dio la cara? ¿Por qué no? No. Lo que pasa es que, acuérdese, en primer lugar, la Biblia dice que el que se humilla será exaltado, ¿verdad que sí? Entonces, si el apóstol Pablo se hubiese enfrentado con valentía ante este ejército, y si quizá en su misericordia Dios le hubiese dado la victoria, quizá hubiesen dicho: ah, es el apóstol Pablo, sí que tiene valentía. Pero él no, él prefiere que los hombres lo tengan como cobarde, pero darle la gloria a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? Es mejor que los hombres quizá, amén, que tengan con menosprecio, pero es mejor agradar a Dios y que Dios te tenga en alta estima. Alabados a su nombre. Es mejor que los hombres quizá te tengan como aislado de ellos, pero cerca de Dios. Alabados a su nombre. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. A su nombre. Gloria. Fíjese, gente que decía, hermano, como los apóstoles fraudulentos que llegaban a los corintios para menospreciar al apóstol Pablo. Así hay muchos que se levantan con altivez y arrogancia y en sus discursos menosprecian a muchos otros. Menosprecian a los pastores, menosprecian a los obreros, menosprecian a los pastores nuevos, menosprecian el trabajo que posiblemente se hace en las comunidades, menosprecian la entrega que muchos hermanos, amén, tienen para el Señor. Menosprecian el servicio, menosprecian las actividades, menosprecian muchas cosas. En sus discursos siempre aquel que se enaltece y que habla con arrogancia de sí mismo, siempre en su discurso menosprecia a muchos otros más. A su nombre. Pero fíjense, que no nos impresionemos nosotros por aquellos que hablan con tanta dulzura y con un discurso impresionante. Que no nos impresionemos por ellos, sino más bien debemos preguntarnos. Debemos de preguntarnos nosotros. A su nombre. Antes de llegar a una conclusión, porque a veces hacemos conclusiones, amén, por la apariencia. Nuestras impresiones son muchas veces aquellas que nos llevan a una conclusión simplemente por un discurso que oímos, por una palabra que oímos, por algún testimonio que oímos, y nos dejamos impresionar. Pero yo le voy a decir a usted que no debe de ser la impresión el indicador confiable para deducir que un predicador es o no es un fiel seguidor de Jesucristo. Porque puede ser que impresione, puede ser que nos deje, como decimos a veces, ¿verdad?, con la boca abierta. Pero no porque hayamos sido impresionados, ese es el indicador o la señal de que ese o esa persona es un fiel seguidor del Señor. Tenemos que preguntarnos, amén, ¿son sus enseñanzas confirmadas en la Escritura? Porque la Biblia habla en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 11.
en el libro de los Hechos, capítulo 17, en su verso 11. Lo leo y dice de esta manera: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay que preguntarnos, ¿son sus enseñanzas confirmadas en la Escritura? Número 2, afirman y proclaman que Jesús es Dios y que vino al mundo como hombre para salvar a los pecadores. Porque en el libro de Primera de Juan, en su capítulo 4, verso 1 al 3, escuche lo que dice Primera de Juan, en su capítulo 4, ya no Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. A su nombre. Gloria. Y número 3, hay que preguntarnos, ¿es su estilo de vida coherente con la moralidad bíblica? En el libro de Mateo, en su capítulo 12, en su verso 33, dice de la siguiente manera. Mateo, capítulo 12, en su versículo 33, dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. A su nombre. Hay que preguntarnos, ¿cómo es su estilo de vida? ¿Viven conforme a la voluntad de Dios? ¿Agradan a Dios? ¿Son fieles a Dios? ¿Tienen un testimonio que honra a Dios? ¿Sacrifican su vida por el Evangelio? ¿Es su fe una fe firme? A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria a Dios. En sus adversidades son fieles al Señor. Se preocupan por otros. Se sacrifican ellos para bendecir a otros. Son evidencia de un hombre que ama a Dios. Cierro con esto, mis amados. Después de tanta adversidad, después de tanto sufrir por causa del Evangelio, el apóstol Pablo se mantuvo enfocado en su llamamiento que Dios le había hecho. A su nombre. A veces nos desenfocamos. Si alguna vez seremos criticados, pero no perdamos el enfoque. Si alguna vez quizá estaremos en aflicciones, o somos menospreciados, o discriminados, o señalados, o lo que sea, no perdamos el enfoque. Mantengámonos en este mismo enfoque, como el apóstol Pablo se mantuvo enfocado en el llamamiento que Dios le había dado. Amén. Usted es músico, es cantante, es predicador, obrero, oficial. Usted es parte de los misioneros. Habrá adversidad sin importar dónde Dios lo ha puesto. Habrá adversidad, habrán problemas, habrán dificultades, pero no se aparte, no se desenfoque, no te desanime, manténgase fiel a Dios. Termino con esto. El apóstol Pablo decía: yo he aprendido a vivir o alegrarme. Dice: he aprendido a alegrarme, ya sea en escasez o en abundancia. He aprendido a gozarme en el Señor, cualquiera que sea mi necesidad. Enfocado en Dios. A su nombre. Gloria a Dios.
sin importar lo que venga, enfoquémonos en Dios. Que Dios sea la fortaleza para nuestras almas. Y que no sea una motivación personal, sino que sea Dios. El enfoque nuestro de nuestras vidas tiene que ser Dios. Para no apartarnos. Siempre habrá alguien que quizás nos tratará con menosprecio. Pero tranquilo, porque el que nos llamó se llama Cristo Jesús. Y el que nos hizo partícipes de este ministerio santo fue también el que dio su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Dale fuerte el aplauso a Cristo, porque le fuerte. Seámosle fiel a Dios. No nos enorgullezcamos. No nos engrandezcamos nosotros. No seamos arrogantes, seamos humildes y mantengámonos enfocados, porque el que recibe honra también da honra. Amén. Él dice: el que a mí me honra, yo también le honro. Estemos puestos de pie.